Me llamo Antonio Fioravanti. Bueno, nací en Madrid, en el Ruber, que es una clínica importante en el barrio Salamanca. Y después, como mi padre era militar, pues terminada la guerra, pues nos trasladamos a Mallorca, que vivíamos en una casita al lado del mar, en San Agustín. Y esto es importante porque quizás para mi futuro, porque esa casa al lado del mar y ese mar, pues ya quedó grabado dentro de mí para toda la vida. Y después siempre lo busqué, es la verdad. Después, por los avatares de la vida de mi familia, terminamos viviendo en Málaga, en lo que hoy en día es Torremolinos, que antes era un pueblo de pescadores, muy humilde. Mi abuelo fue casi el primer hotelero que se instaló allí. Fue una persona muy considerada en el sentido de que fue quien promocionó prácticamente el comienzo de la Costa del Sol, a traer gente muy conocida, porque él había sido un gran viajero, había estado en Estados Unidos, en Cuba, y conocía gente de categoría, bueno, de dinero, vamos a hablar. Entonces lo fue trayendo allí, que hicieron sus inversiones y aquello empezó a desarrollarse. Entonces aquella infancia fue muy divertida, muy feliz a nivel de amistades, no muy feliz a nivel de familia, porque éramos una familia desarraigada. Mi padre se fue a América cuando yo tenía más o menos 3 años y nunca más lo vimos, nunca más. Entonces la familia se desintegró. Y luego, pues, nos mandaron internos a mi hermano mayor y a mí a Madrid, y ahí estudiamos el bachillerato, las vacaciones íbamos a Málaga, y a partir de una época, pues empezamos a ir a Ibiza. Los últimos años prácticamente de estudiante, empezamos a ir a Ibiza, y ya me quedé enamorado de la isla, de ese mar tan maravilloso, esas postales que había que te fascinaban, tan azul, esas casas blancas, la peña. Y en cuanto ya no tuve nada que hacer con referencia a los estudios, porque era imposible estudiar a partir de un momento determinado, pues me fui a Ibiza a lo que fuese. No sabía qué, ni cómo iba a sobrevivir, porque claro, íbamos de veraneo, pero otra cosa era instalarte allí todo el año, que era una isla en invierno desoladora. Había pueblos enteros completamente vacíos. En la isla había 15.000 habitantes, nada más. Y había una tristeza enorme en esa época. Ahora no tiene nada que ver. Pero con el tiempo me di cuenta de que no me había equivocado. Pues conseguí una libertad muy grande, personal y individual. Esa es la trayectoria. Y luego me he quedado ahí 40 años casi, en la isla. Allí conocí a mi mujer, una turista francesa. Y ya está. Bueno, ahora vivo pues más o menos 6 meses al año, alternando cada 3 meses entre Ibiza y aquí La Vera. Y esta casita que has visto en la cima de esta montaña, o casi en la cima, que domina todo el gran valle, que es como un gran mar. Precioso. Y me encanta vivir, y además el vivir en La Vera, sobre todo vivir en esta casa, que está aislada, pues me enseña a vivir en soledad, que es una cosa muy, muy buena aprenderlo, porque te independizas de la necesidad de que alguien sea testigo de tu vida y de tus acciones, si no eres tú contigo mismo. Entonces, es una cosa bonita. Mi apellido es de origen italiano, pero por una
una razón curiosa, que es un apellido de mi abuela, porque mi abuela no tuvo hijos ilegítimos, entre ellos mi padre. Entonces cogieron el nombre de ella, el nombre de Fioravanti, que era el nombre de ella. Y mi abuelo, o sea, el padre de mi padre, ahora, de repente, está resultando que están empezando a escribir libros sobre él, porque fue un bandido y un ladrón famoso. Fue el origen del mito de fantomas. Y ahora hay varios libros que están escribiéndose sobre él. Salió hace poco, leí, nos enteramos. Y no tenía ni idea porque la habían ocultado siempre la familia. Y entonces resulta que se llamaba Arcos Puig y era mallorquín, nacido en Nueva York. Y era un ladrón famoso de grandes hoteles, casinos y de cosas de estas. Y entonces es un personaje muy interesante. O sea que no me debía llamar, hoy en día se podría cambiar el apellido, no me debía Fioravanti, sino me debía llamar Arcos. Entonces a veces ahora cuando escribo algunas cositas, pues pongo el seudónimo Arcos. Sí. Antes tenía era administrador de una empresa. Primero me dediqué, bueno, en la época de Ibiza, pues empecé con bares, turismo, o sea, restaurantes. Y entonces esta empresa se ocupaba de terrenos, y luego también de casas, hecho casas. Pero esto lo cerramos, terminamos con la empresa y a partir de ese momento, pues nada, me dedico pues de vez en cuando, pues a lo mejor hago ahora estoy arreglando una casita aquí en La Vera para un día, en un momento determinado venderla, ya con dinero particular y y prácticamente tengo para vivir, o sea, no tengo problemas en esas. Mi actividad principal es la búsqueda espiritual. Eso ha sido, pero ya desde hace muchos años, porque incluso ya cuando estaba trabajando en esta empresa, cumplía mis obligaciones, pero ya tenía esa meta. Y voy a explicar por qué. Si es que que creo que es interesante. Muy interesante, por favor. Yo tenía aproximadamente unos 36 años, en una época en mi vida que trabajaba en estas actividades de turismo, terrenos, etcétera, y vivía muy bien, ganaba bien mi dinero. Mi familia, mi mujer, pues y mi hijo, o sea, no tenían problemas para alimentarse, pero prácticamente no tocaba mi casa. Estaba siempre moviéndome y era un noctámbulo. Me encantaba la noche y claro, me encantaba beber porque era un bebedor social. O sea, salía todas las noches y llegaba todas las noches, pero cada 3 días prácticamente llegaba tarde a casa con mis copas. Entonces yo pensaba que eso era la vida y que había que aprovecharla. Si encontraba una mujer, pues aprovechaba el momento. Amigos, pues todos. Pero en el fondo no era muy feliz. No era muy feliz porque empezó a salirme un carácter amargo, una amargura interior, con lo cual tenía muchas peleas. Me refiero en la calle. Pero peleas, o sea, fuertes. Y yo también entré en ese hábito también. Entonces tenía muchos enemigos y muchos amigos. Ya no hacía feliz a mi familia, porque también me volvía agresivo, ¿sabes? Pero a mí no me importaba. Yo decía, yo soy un machote y la vida es así. Y voy para adelante contra quien sea y como sea. No me preocupaba, no tenía miedo, ni buscaba ninguna justificación a la vida. Y una noche me pasó algo extraordinario, pero extraordinario y rarísimo. Yo no era creyente de nada y no pensaba que en la vida hubiese que hacer nada, ni simplemente vivir y consumirla, ¿no? Vivirla y consumirla. Entonces una noche llegué a las 5 de la mañana a casa
me acosté pues ya con mis copas. Me acosté, mi mujer, como de costumbre, cuando llegaba yo así, pues lloraba, ¿sabes? Estaba a mi lado. Y yo no le hacía caso, decía, a ver si se calla esta pesada que no me deja dormir. O sea. Y de repente se me presentó una escena ante mí, o ante mi conciencia, ante el observador, en la habitación, como que una cosa rarísima. Yo estaba en ese momento, se me cambió la realidad, vamos a explicártela. Nunca me había pasado, era una cosa muy extraña. Se cambió como la realidad y entonces estaba muriéndome y tenía como 80 años. Esa era mi realidad. Estaba en la cama, estaba muriendo, tenía 80 años. Decía, bueno, vale, no me importaban. Decía, vale, me muero, pues ya está. Pero de repente hubo una voz en mi interior que dijo, Antonio, has desperdiciado tu vida. Yo tenía 36 años. Y entonces, pues tenía 36 años, pero en ese momento, para mí era real que tenía 80 y me iba a morir. Y ya no tenía solución porque la voz me dijo, has desperdiciado tu vida. Primero no me profundizó esa voz. Pero de repente me di cuenta de que había desperdiciado mi vida y que la vida era para algo. Y me entró un pavor indescriptible. Y me puse a llorar. Yo que no lloraba nunca, que me había hecho muy duro. Y bien, esto no tiene arreglo. He desperdiciado mi vida. Y enseguida la escena de repente se cambió. Y era Antonio, que había llegado esa noche, con 36 años, a la casa. Y dije, menos mal, todavía tengo tiempo, todavía hay una oportunidad. Entonces le dije a mi mujer, Ani, la toqué, y dice, a ver qué quiere este pelmazo, ¿no? Digo, Ani, hay algo más. Y comprendí claramente que había algo más. Y le dije, a partir de mañana, a mi mujer, que claro, diría, delirios de la tajada, ¿no? Le digo, a partir de mañana empiezo a buscar. ¿Qué es algo más? Entonces le expliqué un poquito y tal. Y efectivamente, a partir de la mañana siguiente, dejé de fumar, dejé de beber y empezó una búsqueda espiritual. No sabía que era espiritual, sabía una búsqueda de una respuesta de ese algo más que había y que se me había manifestado de esa manera tan extraña esa noche. Y la verdad es que pegué muchos bandazos, me aburrí como una ostra durante 5 años, pero aburrido. Perdí todos mis amigos, pero claro, para mí era cierto aquello. Y entonces esa certitud me daba fuerzas para soportar lo que fuese. Y a cabo de los 5 años ya empecé a recuperar. Y en esa búsqueda espiritual, como no sabía por dónde, pues empecé a ir a sitios donde hablaban de ovnis, empecé a ir a sitios donde hablaban de órdenes, de la posibilidad de un entrenamiento, y entonces pues me inscribí en los Rosacruces, que me había llamado la atención desde muy joven. A los 16 años yo vi ese anuncio en selecciones de redes DJs de las pirámides y me había llamado la atención. Incluso les escribí una vez a esa edad y me contestaron, claro. Y me inscribí en los Rosacruces y también, como no me fiaba de nadie, pues también me inscribí en otra orden que se llama Constructores del Aditum, que es otra orden, muy interesante, por cierto, y francamente muy erudita y muy buena. Y ahí estuve durante muchos años aprendiendo muchas cosas sobre el hombre, sobre su interior, sobre la creación, sobre la materia, muchas leyes de la naturaleza, que ya lo sabían los egipcios y quizás en muchos sitios. Y intentando llevarlos a la práctica, y sobre todo en el sentido de un entrenamiento, porque pensaba que en un entrenamiento te podía llegar
a trascender una realidad o hacerte ver de otra manera esa realidad en que el programa te había metido, ¿no? Y afortunadamente, pues, en un momento determinado de esa búsqueda, yo meditaba todos los días, porque ahí explicaban cómo meditar muy suavemente. Era muy disciplinado, porque aparte de mi trabajo, primero era eso. Mi prioridad era la búsqueda espiritual, luego trabajaba. Pero siempre yo buscaba horas para poderlo hacer, ¿no? Entonces, en una época determinada llegó a mis manos un libro. No me interesaba la enseñanza oriental, porque pensaba que ya teníamos para nosotros nuestras propias enseñanzas, como son las órdenes, y que son todas estas, los templarios y mil. Los alquimistas. Leía muchos libros de todas estas cosas, me informaba. Pero un día cayó en mis manos un libro que es de un ocultista, que escribió un libro, un tratado de ocultismo muy grande, que se llama Muni, o sea, su nombre, su seudónimo era Muni Sadhu. Entonces leí ese libro. Y luego había otro libro de él que se llamaba Concentración. Yo, como era muy disciplinado y era un poco científico, porque había querido estudiar ingeniero, entonces ahí explicaba un sistema de concentración para que tu mente pudiese calmarse y, sobre todo, capacidad de no desviarse cuando entraba en un tema, ¿no? Y lo estuve haciendo, ese sistema de concentración, durante prácticamente 2 años. Era difícil, al principio empezaba con mirar la manecilla de un reloj y solo mirar esa manecilla con un cronómetro en la mano, el mismo cronómetro, y cada vez que entras en un pensamiento y dejases de ver la manecilla, tenías que parar. La primera vez lo intenté 2 segundos. A los 2 segundos ya estaba diciendo de la manecilla, que cuánto tiempo llevo, no sé qué, cosas de estas, ¿no? Pero yo era muy voluntarioso porque había puesto prioridad en esa búsqueda, en esa disciplina de la mente, o sea, avanzar en eso, ¿no? Total, que seguí con el tema. El tema era cada ejercicio llegar a estar 10 minutos sin ningún error, mirando la manecilla y solo la manecilla y ver sin pensamiento alguno, ¿no? La manecilla. Era un ejercicio de concentración. Eso se iba complicando. Después era la cabeza de un alfiler. Tenías que tenerla. Cuando llegas a 10 minutos, pues ya habías vencido ese ejercicio y así progresabas. Luego al final lo tenías que hacer con la mente, imaginar la cabecita del alfiler o lo que fuese en la mente, mantener los 10 minutos y así. Bueno, el caso es que prácticamente tardé 2 años en conseguir, haciéndolo todos los días, conseguir llegar a los